Introducción por el padre José Francisco Ibarnia. Segunda parte. En el colegio, de 1881 a 1886. La niña ya tiene 8 años y medio. Es tiempo de empezar en serio su formación intelectual y humana. Ha de abrirse un poco a la sociedad que la rodea, por lo menos con el contacto con las niñas de su edad. El 3 de octubre de 1881 entra en la abadía benedictina de Lisieux como semipensionista. Este cambio sí que lo va a sentir. Es mayor que el de Alençon a Lisieux. Dice que aquello fue como arrancarla de una tierra selecta y plantarla en una común. No logró arraigar en este nuevo terreno. La vida del colegio le resultó un verdadero calvario. Así lo confiesa. Con frecuencia he oído decir que el tiempo pasado en el colegio es el mejor y el más feliz de la vida, pero para mí no lo fue. Los 5 años que pasé en él fueron los más tristes de mi vida. Estaba bien preparada para los estudios. Había tenido una buena profesora en casa, su hermana Paulina. En la clase ocupaba siempre uno de los primeros puestos, si no el primero. Era muy inteligente, pero no sabía relacionarse con las compañeras, jugar con ellas o hacerse amiga de una de las monjas. La dificultad que encontraba para comunicarse con las demás y la tristeza y melancolía que siempre mostraba, su poca destreza para las labores manuales, su pobre caligrafía, etc., causaban una pobre impresión incluso entre sus familiares. Su tío aseguraba sin titubeos que era una pequeña ignorante, buena y de dulce carácter, discreta pero incapaz e inhábil. Y ella no se extraña de esta opinión que se formaban de su persona en casa del tío, porque no hablaba casi nada por ser muy tímida. Cuando escribía, mi letra era de gato, etc., no eran para entusiasmar a nadie. Llegué a la conclusión de que no era inteligente y me resigné a no serlo. Así fue desarrollándose su tiempo en el colegio, que suele ser tan trascendental para muchos. Aguantó los primeros años gracias a la compañía de Celina, que sabía desenvolverse perfectamente entre sus compañeras y ganarse la simpatía de las monjas, entre las que tenía una muy buena amiga. Pero la futura santa estaba perdida, totalmente desambientada. Lo único que hacía a gusto era contar historias a sus amigas. Eso le iba admirablemente. Pero las profesoras se lo prohibieron porque querían que las niñas durante el recreo corrieran y jugaran. Mas la pobre Teresita no sabía jugar. La vida en el colegio le resultaba penosa. Pero tenía sus compensaciones en la familia. Ahí encontraba el calor y la confianza que necesitaba. Mas no tardaría en llegar un acontecimiento doloroso para la niña. Su hermana Paulina, su confidente, maestra y segunda mamá, decidió ingresar en el Carmelo. Durante algún tiempo, la niña no se enteró de nada. Un día sorprendió la conversación que mantenían las 2 hermanas mayores. Trataban de la próxima entrada de Paulina en el convento. La pequeña comprendió que su segunda mamá la abandonaba y sintió una angustia inexplicable. Empezaban para la pobre las desgarradoras separaciones de la vida. Derramó lágrimas amargas, pues aún no comprendía el valor del sacrificio. Paulina trató de consolarla. Le explicó lo que era el Carmelo, y esta explicación despertó en la pequeña el deseo de seguirla. Al exponer su deseo a la priora del convento, con ocasión de una visita, ésta le contestó que no recibían postulantes de 9 años. La niña se resignó a esperar. Paulina cruzó el umbral del convento el 2 de octubre de 1882. Teresa, al recordar los momentos de la separación, dice: «Todavía veo el lugar donde recibí el último beso de Paulina». Siguió sus clases en el colegio, aunque se quejaba de dolores de cabeza. A finales de marzo aparecieron los síntomas de una nueva enfermedad. Debió influir en ello la ausencia de su hermana. Era una enfermedad de nervios. Sufría fuertes crisis, temblores nerviosos,
miedos, alucinaciones. El médico la juzgó muy grave, pero no sabía diagnosticarla. Sorprendentemente, se sintió bien para asistir a la celebración de la toma de hábito de Paulina. Parecía curada. Al día siguiente recayó. Ella piensa más tarde que esta enfermedad fue cosa del demonio, y tuvo al parecer un desenlace feliz por la intervención de la Santísima Virgen. El 13 de mayo se encontró totalmente curada. Se le había aparecido la Virgen y le había sonreído. Era Nuestra Señora de las Victorias. Habían desaparecido los males del cuerpo y empezaban las penas del alma. Comunicaron a las monjas el suceso y al ir a visitarlas, éstas le hicieron varias preguntas. La niña creyó que podía haber simulado su enfermedad y mentido a las religiosas. Esta idea la amargó la vida durante varios años. No se vería libre de estas inquietudes hasta que la Virgen le aseguró que se le había aparecido. Esto ocurría 4 años y medio más tarde, al visitar el santuario en París. No recobró la tranquilidad total hasta lograrla en el convento por la intervención de un confesor. Las visitas que, en familia, hacían a Paulina le resultaban decepcionantes. No le permitían estar a solas con ella todo el tiempo que necesitaba para sus confidencias. Durante el verano de 1883, la niña de 10 años hizo, con su padre y hermanas, la primera visita a su ciudad natal, Alençon. Era ya una jovencita despierta y como tal la trataron. Se encontraron con diversas familias, celebraron fiestas, se divirtieron mucho, un poco a lo mundano. No dejaron de impresionarle las atenciones y halagos de que fue objeto. Más tarde confiesa que esta experiencia le sirvió para conocer un poco el mundo y saber a qué renunciaba al encerrarse en un convento de clausura. Se hizo una idea de la caducidad de las alegrías y de la felicidad de este mundo. Teresita no sabía jugar, pero tenía una gran afición a la lectura. No se cansaba de leer. Le encantaba recordar las hazañas de heroínas francesas, principalmente las de Juana de Arco. Se sentía llamada a realizar proezas semejantes. Se creía destinada a la gloria. ¿Con qué posibilidades contaba para llevar a cabo estos ideales? ¿No veía entre sus aspiraciones la realidad en que se movía un abismo imposible de cruzar? Como en tantas otras ocasiones, Dios le hizo comprender su destino real. ¿Cuál es la meta de gloria a la que desea encaminarse? ¿Qué camino ha de tomar? Le dio a entender que la verdadera gloria es la que ha de durar eternamente, y que para alcanzarla no hacía falta realizar obras deslumbrantes, sino esconderse y practicar la virtud de modo que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Me hizo comprender también que mi gloria quedaría oculta a los ojos de los mortales, que consistiría en llegar a ser una gran santa. Aún no tiene un conocimiento claro de en qué consistirá la santidad, pero el convencimiento de estar destinada a alcanzarla la pone en camino. Marchará con decisión y confianza. No es que ya no vaya a tener problemas, mas la orientación fundamental está ya tomada. Al afrontar nuevas situaciones, según se vayan presentando, recibirá nuevas luces y el necesario impulso. Es la santa de la confianza. Ella se lanza, y Dios la asiste cuando necesite. Uno de los acontecimientos principales de este periodo va a ser su primera comunión, que recibirá el 8 de mayo de 1894. Ella nos cuenta en el manuscrito A todos los detalles de la preparación. Paulina le escribía una carta cada semana. Le enviaba estampas muy significativas que le hicieron reflexionar. Como preparación inmediata hizo un retiro de 4 días en la abadía. El día de la comunión fue espléndido, sin ninguna nube. Todo salió muy bien. Respecto a su encuentro con Jesús, dice: «Oh, qué dulce fue el primer beso de Jesús a mi alma». El mismo día, por la mañana, en la intimidad de la comunidad de monjas, Paulina hizo la profesión religiosa. Por la tarde, toda la familia fue a visitarla. Ahí se juntaron todos los supervivientes.
Teresita no echó en falta a su madre. Le parecía que en aquel día de cielo estaba allí presente. Las fiestas pasan, y la niña tiene que volver a la vida ordinaria. No poseemos mucha información sobre los acontecimientos de los años siguientes. La interesada que escribe su biografía 11 años más tarde no nos ha conservado muchos recuerdos. Por lo visto, no le parecieron de interés para lo que ella quería. Sabemos por otros informadores que iba creciendo en todos los aspectos. Se abrió a la vida, estudió con plena dedicación, e iba también entendiendo algo de lo que es la verdadera vida cristiana, aunque aún le quedaba mucho camino de recorrer, y lo más importante, por descubrir. Asistía al colegio. Durante las vacaciones pasó temporadas en una casa de campo con sus tíos y primas. También residió algunos días en la orilla del mar en Trouville, a lo largo de los 3 veranos siguientes. Disfrutó mucho. Le gustaba el campo, pero sobre todo le encantaba el mar. No se cansaba de contemplarlo. Su salud no era muy buena. Sufría mucho de catarros. Todos los inviernos caía enferma. Según testimonio de su hermana Celina, no podía correr porque se sofocaba. Como se ve, su aparato respiratorio era terreno abonado para la tuberculosis. Uno de los acontecimientos que le impresionaron fue el retiro de preparación para la segunda comunión solemne. Escuchó pláticas terribles sobre el pecado mortal y la facilidad con que se cae en él y sobre otros temas semejantes. Estas consideraciones provocaron en su pobre alma una tormenta de escrúpulos. Este estado duró con esa intensidad durante 1 año y medio. Su única persona de confianza era la hermana mayor, María. Esta la consolaba y trataba de tranquilizarla. Nunca dijo nada de esto al confesor. Se acusaba de sus faltas según las indicaciones de su hermana. Por fin, recurrió a la intervención de los hermanitos del cielo, y ellos le consiguieron de Dios la paz que tanto necesitaba. Estudiando en su casa, de 1886 a 1887. El colegio seguía siendo para la joven un verdadero suplicio. Mientras la acompañaba su hermana Celina, pudo soportarlo, pero una vez que se quedó sola, ya no tuvo fuerzas para aguantar más. Se ponía enferma. En vista de ello, su padre optó por retirarla. Hubo que buscar otro medio para completar su formación todavía tan incompleta. Como solución, contrataron a una señora que le daría clases particulares. Con esta ayuda y su gran afición a la lectura, iría adquiriendo la instrucción intelectual que en aquella época y en aquel ambiente se daba a las jóvenes. En las vacaciones disfrutaba mucho. Era indudablemente feliz. La tía, que era la que acompañaba a las jóvenes, les preparaba toda clase de entretenimientos. Las muchachas se paseaban por la playa, metían los pies en el agua, en otras ocasiones se internaban en el bosque, algunas veces intentaban montar en un borrico con la algazara que es de suponer. Lo pasaban en grande. Llega la segunda dolorosa separación. Durante el mes de agosto de 1886, Teresa se entera de que María va a seguir la estela de Paulina. Está decidida y ha empezado a hacer los últimos preparativos para ingresar junto a su hermana. La pequeña va a quedar sin apoyo humano. La familia quedaba reducida a las 2 pequeñas con su padre, pues Leonia también estaba ya en un convento. Aquella alegre y bulliciosa colmena, ahora muy mermada, se sumerge en el silencio. Dios nunca deja de echar una mano en los momentos críticos. Teresa pierde a su confidente para exponer sus problemas de conciencia, sus inquietudes. Pues bien, hacia fines de octubre, la intercesión de sus hermanitos del cielo la libera de sus escrúpulos y le trae la paz. Poco antes, aunque no conocemos la fecha exacta, compuso una oración cuyo autógrafo se conserva. Dice así: Santísima Virgen, haced que vuestra pequeña Teresa no se atormente nunca más. Aunque haya recuperado la paz, aún no se puede cantar victoria.
Quedan por superar grandes obstáculos que impiden su pleno desarrollo humano y cristiano. Uno de ellos es la excesiva sensibilidad. Siempre las lágrimas están a punto de asomarse a los ojos y de correr por las mejillas de la joven. Con frecuencia llora como una Magdalena. La adolescencia. Navidad de 1886 a abril de 1888. En este breve periodo de menos de año y medio suceden muchas cosas importantes. Se produce un profundo cambio en la adolescente. El primer gran acontecimiento espiritual de su vida es el que ella llama la gracia de Navidad. Marca un hito decisivo en su existencia y da principio al tercer periodo de su vida, el más importante y al que ella califica de el más bello, el más lleno de gracias del cielo. Este suceso ella lo califica de milagro, de conversión. Originó en la muchacha una transformación tan profunda que en poco tiempo la niña llorona e hipersensible se convirtió en la mujer fuerte como quería Santa Teresa que fuesen sus monjas. No me conocía a mí misma, afirma más tarde la joven monjita. Esto ocurría la noche de Navidad de 1886. Ella describe el acontecimiento con todo detalle en el manuscrito A. Tiene 14 años y crece en estatura hasta poder llamarla Teresa la Grande. Era la más esbelta de la familia. Se desarrolló su inteligencia. Siempre había sido despierta y precoz, pero ahora ha dado un gran salto. Se dedica a estudiar historia y ciencias. Le atraen también las artes, principalmente la pintura. Su espíritu se abre, sobre todo a las bellezas sobrenaturales. Si en la formación intelectual era en gran parte autodidacta, en la espiritual lo era casi en absoluto. Su gran maestro, ahora y en adelante, será Jesús. Era Él quien la guiaba. Porque yo era pequeña y débil, Él se abajaba hasta mí, me instruía secretamente en las cosas de su amor. Algunas lecturas y las conversaciones con Celina la ayudaron bastante. El cambio producido abrió su vida a una nueva dimensión fundamental. Se dice que al superar su excesiva sensibilidad salió de su egocentrismo. Hasta este momento vivía encerrada en sí misma, en sus problemas. Desde ahora empieza a abrirse, a preocuparse de los demás. Lo dice con esta frase rotunda. Sentí que entraba en mi corazón la caridad, la necesidad de olvidarme para complacer a los demás, y desde entonces fui feliz. Empieza por practicar la caridad espiritual, por procurar la conversión de los pecadores. Su primer objetivo concreto fue la conversión de un famoso asesino llamado Henry Pranzini, condenado a muerte. Luego iría extendiendo su campo de acción. La operación estaba iniciada. Una estampa de Jesús crucificado le impresionaba. Le hace entender que Jesús tiene sed de almas y espera su colaboración. La actividad iniciada no se interrumpirá hasta el fin de los tiempos, pues continúa también en el cielo. Comprende los secretos de la perfección con una profundidad que nadie hubiera sospechado. Se los revela Jesús en su intimidad, y esa luz la guía, como dice San Juan de la Cruz. Más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien bien yo me sabía. El lugar donde le esperaba era el Carmelo. Esta es la nueva pretensión que la obsesiona. Tiene que entrar en el Carmelo cuanto antes, apenas cumpla los 15 años, la edad mínima exigida. No va a escatimar coraje y esfuerzos hasta lograr la realización de su anhelo. Se siente inspirada e impulsada por Dios y tiene que llegar a la meta, al Carmelo. Tendrá que superar grandes obstáculos, pero ella se siente decidida a pasar por el fuego, si es preciso, para responder a la llamada divina. No es que se sienta incómoda en su casa. Ella y Celina llevan la vida más dulce que unas jóvenes pueden soñar. Gozan del ideal de felicidad concebible en esta tierra,
pero renuncia a todo ello e inmediatamente se pone a dar los primeros pasos para convertir su sueño en realidad. La primera confidente de sus aspiraciones tiene que ser Celina. Para ella no tiene secretos. Ésta la comprende y cede sin mayor resistencia. Hasta la anima a seguir el camino que Jesús le indica. Más delicado resultaba abordar a su padre, que ya había hecho el sacrificio de las 3 hijas mayores. Además, ya había sentido los primeros ramalazos de parálisis. Pero Teresa tiene ya decidido irrevocablemente entrar en el Carmelo por Navidad, al cumplirse el año de la extraordinaria gracia de su conversión. Hay que escoger un momento adecuado para hacer el planteamiento al padre. El día elegido fue el de Pentecostés, 29 de mayo. Después de asistir a la función de la tarde, estaban padre e hija sentados en el banco del jardín de la casa. La joven suelta entre lágrimas su secreto. Su bendito padre le responde con un gesto de generosidad que no se podía imaginar. Está dispuesto a entregar a Dios todo, hasta su hija más querida, su reinecita. Este escollo está superado. Aún quedaba otra dificultad que salvar. Necesitaba la autorización de su tío Isidoro, que era protutor de sus sobrinas. La joven aguarda varios meses. Por fin, durante el mes de octubre, se decide a proponerle el asunto. La primera reacción del tío fue totalmente negativa. Le dice que espere, por lo menos 3 o 4 años. Todavía es casi una niña. No está en condiciones de abrazar una vida como la que se lleva en el Carmelo. Sería contrario a la prudencia humana permitir entrar en el convento a una jovencita de 15 años. Para decidirle a concederme el permiso se necesitaría un milagro. Pasó unos días de sufrimiento indecible. Oraba, pero se sentía desasistida hasta por el cielo, que no obraba ningún milagro. Al cabo de 2 semanas, por influencia de la hermana Inés, el tío cambia de parecer y le concede la autorización. La mayor dificultad se encontraría donde menos esperaba, en la autoridad eclesiástica. Debió influir en esta oposición el caso de una jovencita de la ciudad, cuyo proyecto de ingresar en el convento dio lugar a críticas muy duras. No se quería que se repitiera la escena. Por esa razón, el superior religioso se opuso y se mantuvo firme en su actitud aún después del ingreso de Teresa en el convento. La interesada no se arrendra ante tal dificultad. Recurre a instancias superiores. Primero al obispo. Este no toma ninguna decisión. Le parece lo prudente en el caso. La joven, decepcionada, sale de la audiencia hecha un mar de lágrimas, pero no pierde la paz interior, porque ha hecho lo que Jesús le pedía. Buscaba sinceramente el cumplimiento de la voluntad de Dios. La gran peregrinación, del 4 de noviembre al 2 de diciembre de 1887. Viene narrada por la santa en el manuscrito A. Será el viaje y el acontecimiento puramente humano más influyente y destacable de la sencilla vida de la santa. Ella piensa sobre todo en los resultados obtenidos. Me ha enseñado más que largos años de estudio. Su preocupación fundamental y su gran aspiración es la de recabar del Papa León XIII la autorización para entrar en el Carmelo por Navidad. De hecho, fracasa en este intento, aunque logra otros frutos que no entraban en su proyecto, pero iban a ser muy útiles para el resto de su vida, ciertamente más que el de ingresar en el Carmelo unos meses antes. Hay quienes interpretan maliciosamente este viaje de la joven a Roma. Piensan que su padre intenta distraerla, quitarle de la cabeza la idea de abrazar la vida religiosa. Pero no hay duda respecto a esta intención. Nunca pasó por la mente del dulce y resignado patriarca semejante pensamiento.
La peregrinación tenía como objetivo principal dar una muestra de apoyo y solidaridad al Papa, que celebraba su jubileo sacerdotal y se encontraba en una situación difícil. La integraron 195 personas, entre las que figuraban 73 eclesiásticos. Las dos hermanitas son las benjaminas del grupo, y no dejan de llamar la atención. Mantienen los ojos abiertos y los oídos atentos para enterarse de todo. Han tenido ocasión de observar muchas cosas. El día 4 de noviembre salen de Lisieux para conocer París. Recorren la ciudad, que no llama la atención de la joven. La visita más interesante para ella es la de la iglesia de Nuestra Señora de las Victorias. Allí se convence íntimamente de que había sido la Virgen la que la había curado milagrosamente. Con cuánto fervor le rogué que me guardase siempre. Supliqué también a Nuestra Señora de las Victorias que alejase de mí todo lo que pudiera empañar mi pureza. El 7 de noviembre salen de la Basílica de Montmartre. La joven peregrina en su relato menciona primero las obras maravillosas de Dios, las montañas de Suiza, que tan poderosamente le llaman la atención. Luego describe las realizaciones prodigiosas de los hombres, las obras de arte de las ciudades italianas. Pero estos espectáculos, que le impresionan profundamente, no la absorben. Su pensamiento está en la visita al Papa y en la petición que le va a hacer. Por fin llegó el día. Fue el 20 de noviembre. El tan esperado acontecimiento no dio el resultado que anhelaba. Nuevas lágrimas, pero también resignación, abandono, aceptación de los designios de Dios. El niño Jesús duerme. Parece que se olvida de Teresa. Pero ésta, a pesar de su pena, no pierde la paz interior. Se está acostumbrando a asumir contradicciones y decepciones. Es cierto que el objetivo que se había propuesto ha fallado, pero ha adquirido conocimientos que contribuirán a configurar su vida de carmelita. Lo más destacable es lo que ha aprendido al ver y tratar de cerca a los sacerdotes. Hasta entonces los había visto en el ejercicio de su ministerio sagrado o en sus paseos por las calles. Los consideraba como seres del otro mundo, unos ángeles visibles. Durante este viaje ha tenido la oportunidad de observarlos en su vida real, con todo lo que tienen de humanos, de imperfectos. Hasta entonces oraba mucho por los pecadores. No se le ocurría que los sacerdotes tuvieran necesidad de oraciones, de inmolaciones por ellos para ayudarles a cumplir dignamente con la misión que Dios y la Iglesia les ha encomendado. Se da cuenta de que la vocación del Carmelo es la de conservar la sal de la tierra. Desde ese momento descubre el último fin de su consagración. Empieza a pensar en ser apóstol de los apóstoles, ofreciendo su vida por ellos. Así declaró cuando le preguntaron a qué había venido al Carmelo. He venido para salvar almas, y sobre todo para orar por los sacerdotes. Este hallazgo justificaba el viaje a Italia. No era ir demasiado lejos tratándose de un conocimiento tan útil. Las dificultades que le ponen los hombres y el silencio de Jesús, que no sale a echarle una mano, le enseñan la doctrina del abandono, la virtud que caracteriza a los creyentes que se ponen incondicionalmente en las manos de Dios. Pasa el mes de diciembre entre esperanzas y decepciones. El único consuelo, y este nada místico que tiene, lo confiesa ella misma, es el de estrenar un sombrero nuevo. Así de humana seguirá siendo en medio de su desazogada premura por llegar pronto a su ansiado puerto. Se cumple el año de su conversión y asiste a la misa del gallo con el corazón afligido. El niño Jesús continúa dormido, pero se comunica por medio de algunas personas. Una sorpresa que le prepara Celina le ayuda a asumir los sucesos adversos con espíritu de fe. El 1 de enero. Aviso del Carmelo. Ha llegado la autorización para ingresar en la clausura. La madre priora, intrigada en este caso por la hermana Inés de Jesús, ha creído conveniente retrasar la entrada de la joven hasta después de la Cuaresma. Era algo que la pretendiente nunca se había imaginado, pero no quedaba más remedio que aceptar la decisión de las monjas. 3 meses de espera. Una gran prueba para su fe.
El primer pensamiento que le vino fue el de llevar una vida tranquila y relajada. Mas pronto cambió de parecer. Comprendió que, considerando la cosa delante de Dios, era mejor empezar desde este momento una vida seria y mortificada como la que deseaba llevar en el convento. Así lo hizo, y los frutos fueron excelentes. Me es imposible decir qué cantidad de dulces recuerdos me dejó esta espera. Hay que empezar a ser santo desde ahora mismo. El tiempo es precioso. No hay que perderlo. La vida, sobre todo la de algunos, es muy breve y es preciso aprovecharla minuto a minuto. Poco antes de su muerte, refiriéndose al último mes de marzo que pasó esperando, dijo a su prima Sor María de la Eucaristía: «Quise prepararme siendo muy fiel, y fue aquel uno de los meses más hermosos de mi vida». Ingresa en el Carmelo, 9 de abril de 1888. La cena de despedida fue desgarradora. Todos los comensales no dejaban de fijarse en ella y de dirigirle la palabra. Esto le hacía sentir más el sacrificio de la separación. Llegó el gran día, la hora de dar el paso decisivo y acercarse a la meta tan ansiada. Muy de mañana, echa la última mirada, acompañada por su perro, a la casita, nido de mi infancia, donde había pasado los últimos 10 años y medio de su vida. A continuación, se encamina hacia el Carmelo del brazo de su rey querido. Entre sollozos de toda la comitiva, cruza con el corazón palpitando violentamente el umbral del monasterio. Ahí encuentra una nueva familia y una nueva morada en la que pasará los restantes 9 años y medio de su efímero paso por este mundo. Entre los miembros de la familia religiosa están sus 2 hermanas mayores. Realiza el cambio de vida con la satisfacción íntima de haber conseguido lo que buscó con tanto afán e impaciencia, pero sin hacerse ilusiones utópicas. Es realista. Siente una alegría tranquila. En el convento todo lo halló como se lo había imaginado. Al entrar en la celda que iba a ocupar, murmuró con gozo: «Estoy aquí para siempre, para siempre». Aunque todo lo encontró como se lo había imaginado y no se llevó decepciones y se encontraba en el colmo de su felicidad, la acomodación al nuevo género de vida le supuso muchos sacrificios. Le acarreó no pocos sufrimientos. Mis primeros pasos encontraron más espinas que rosas. Sí, el sufrimiento me tendió los brazos y yo me arrojé en ellos con amor. Nuevo horario, distinto régimen alimenticio, otro ambiente familiar, trabajos a los que no estaba acostumbrada, aprendizaje del manejo de los libros de rezo, etc. Eran muchos cambios, muchas novedades. De una manera especial, la actitud de la priora y de las hermanas para con ella se distanciaba mucho de lo que experimentaba en su casa. No resultaba fácil asumir y asimilar todo esto por mucho interés y voluntad que pusiera la animosa joven. El pobre rendimiento en algunos trabajos por su impericia y desmaña natural le acarrearon no pocas reprimiendas y disgustos. A todo ello se le añadía la sequedad en la oración, la falta de director espiritual que la consolara, la incomprensión de la maestra de novicias que no se daba cuenta de lo que sufría. La pobre Teresa acepta todo. Le queda aún cierta intranquilidad interior, residuo de los escrúpulos no del todo superados. El padre Pichón trató de liberarla de estas inquietudes, asegurándole que no había cometido ningún pecado mortal. Además, al encontrarla sin dirección espiritual, le deseó que fuera Jesús su maestro de noviciado y director espiritual. No volvería a verse con este sacerdote al que escribió bastantes cartas que se han perdido. Recupera la paz interior, se puede decir que definitivamente. La severidad que la priora usó con ella fue providencial. Le ayudó a madurar rápidamente. En estos primeros meses hubo días radiantes. En el mes de mayo, su hermana María hizo la profesión religiosa y tomó el velo negro.
La benjamina de la familia y de la comunidad tuvo la satisfacción de colocarle la corona. Le sobreviene una gran desgracia familiar. El padre enferma mentalmente. Huye de su casa sin dejar huella. Búsqueda angustiosa. Todos sufren, pero Teresa más que nadie, porque corren rumores de que su padre ha caído enfermo porque le ha abandonado la hija a la que tanto quería. La enfermedad remite, y todo vuelve a su cauce normal. La toma de hábito. 10 de enero de 1889. La postulante no tiene consuelos en la vida espiritual. No hay compensación por los sufrimientos y sacrificios de cada día, pero no se desalienta. Sigue respondiendo con generosidad a la llamada de Jesús. La comunidad la admite para la toma de hábito. Una recaída de su padre aconseja retrasar la ceremonia. El retiro de preparación para la toma de hábito del 5 a 10 de enero de 1889 transcurre en la mayor sequedad, privada de todo consuelo espiritual. A pesar de ello, no pierde la paz interior, pues cree estar como Jesús quiere que esté. Está totalmente a disposición de Jesús para que Él disponga de su pelotita como le plazca. En los billetes que escribe estos días manifiesta un profundo espíritu de fe, una madurez admirable para afrontar la situación que se podía considerar como desoladora. Por fin tiene el consuelo de recibir muchos regalos y de que su padre asista a la ceremonia. Se celebra el 10 de enero. Este día hubo alegría completa. Todo resultó muy bien. No faltó ni la nieve que encanta a la nueva novicia. La alegría no dura mucho. Antes de 2 semanas, grave recaída del patriarca. Al cabo de unos días de observación, tienen que hospitalizarle en la casa de salud de Caen. Allí permanecerá 3 años. Es el periodo de gran sufrimiento que Teresa califica de la gran tribulación. Este acontecimiento dolorosísimo, que nunca se había imaginado, colma plenamente sus deseos de sufrir. Es para ella la más amarga, la más humillante de las copas. Ya no he dicho que puedo sufrir más. La fe le sugiere cómo sacar provecho de los males. Podrá decir, sí, estos 3 años de martirio de papá me parecen los más amables, los más fructuosos de toda nuestra vida. No los cambiaría yo por todos los éxtasis de los santos. Llegaría a llamarlos nuestra gran riqueza. Durante este tiempo, son interesantes las cartas que la santa escribe sobre el sufrimiento a su hermana Celina, que cuida al padre. Todo esto acelera la maduración de su vida cristiana y religiosa. Ahora sí que corre a pasos agigantados. En la obra de destrucción que se opera en su padre, descubrirá algo de lo que significa la figura del siervo sufriente y la santa faz de Jesús. Respecto a su noviciado, se puede asegurar que le resultó bastante penoso. Siempre bajo la sombra dolorosa de la enfermedad de su padre, al hilo de las noticias siempre tristes y desconsoladoras que le envían sus hermanas, que le asisten. A pesar de ello, la novicia se mantiene firme y afronta con resolución las situaciones que le presenta el aprendizaje teórico y práctico de la vida religiosa. Sus aspiraciones son inmensas. Piensa en amar a Dios como nunca ha sido amado. Humillado, el grano de arena pone manos a la obra. Sin alegría, sin ánimo y sin fuerzas, y todos estos títulos le facilitarán la empresa. Quiere trabajar por amor. Va comprendiendo el nuevo horizonte que se abre delante de ella. Hay que seguir el camino sin desanimarse. La florecita trasplantada en la montaña del Carmelo debía desarrollarse a la sombra de la cruz. Las lágrimas, la sangre, se convirtieron en su rocío, y su luz fue la faz adorable velada de lágrimas. Descubre las bellezas escondidas de Jesús. En la monótona vida del noviciado se dedica a practicar las pequeñas virtudes. Tal vez lo más duro es que no encuentra ningún consuelo en su vida de oración. Cumplido el tiempo de hacer la profesión, se le retrasa la fecha. Ella siente este percance. Anhelaba
quería consagrarse a Dios cuanto antes. La candidata a santa reflexiona y reacciona con espíritu de fe. Acepta la decisión. Más tarde cae en la cuenta de que en aquella prisa por consagrarse a Dios no todo era amor puro. Había una buena dosis de amor propio. Este año descubre los valores de las enseñanzas de San Juan de la Cruz. Lee asiduamente sus obras. La santa exclama: «Así pasó el tiempo de mis responsables. Resultó bien largo para la pobre Teresa». La profesión religiosa. 8 de septiembre de 1890. Empieza la preparación para este solemne acto con un retiro de 10 días. Todo este tiempo lo transcurre en la más absoluta aridez, casi en el abandono. Pero Dios no se desentiende de ella. Le va inspirando insensiblemente lo que debe hacer para agradarle en todo. Es la manera suave de comunicarse con Dios. Se nos ha conservado el testimonio de las notas que escribió a sus hermanas durante este retiro, para informarlas sobre su estado espiritual. En ellas se refleja perfectamente lo que pasa en su interior. Nos ponen ante los ojos cómo se puede encontrar una gran santa en vísperas de dar el paso más decisivo de su vida. Fácilmente nos imaginamos a los santos con transportes de amor, con comunicaciones gozosas de Dios, casi en la gloria. Yo creo que la lectura y meditación de estos textos nos puede enseñar mucho sobre lo que es vivir en pura fe. Para el día de la ceremonia escribe un billete en el que expone sus anhelos y esperanzas. Luego lo llevará siempre sobre su pecho como testimonio de constante afirmación de su consagración a Dios. Una grafóloga que examina el autógrafo dice: «El texto está escrito con unos trazos que revelan el miedo de una niña y una decisión de guerrero». Durante la noche que precede a la profesión sintió una fuerte angustia. Pero llegada la mañana nos dice: «Me sentí inundada en un río de paz, y con esta paz que supera todo sentimiento pronuncié mis santos votos». Era la mañana del 8 de septiembre de 1890. En esta época, la profesión se celebraba en la intimidad, sin más testigos ni participantes que las religiosas de la comunidad. La ceremonia externa era la imposición del velo negro. En el caso de Sor Teresa, se dejó para el día 24. Fue un día muy triste para la pobre Teresa. Todo le salió mal. Su padre no pudo asistir ni siquiera para darle la bendición al final de la ceremonia como lo habían proyectado en secreto la novicia y su hermana Celina. Esta ausencia oscureció el día. Bajo el velo negro, recién estrenado de la joven consagrada, corrieron las lágrimas en abundancia. «Me hallé», dice más tarde, «verdaderamente huérfana de padre en la tierra, pero pudiendo mirar con confianza al cielo y decir: Padre nuestro que estás en el cielo». Los años oscuros, de 1890 a 1893. Después de la profesión empieza un periodo de 2 años y medio al que algunos denominan los años oscuros de Sor Teresa. Es cierto que durante este tiempo la joven religiosa llevó una vida monótona, sin sucesos de relieve en ningún aspecto. Pero no fueron años perdidos. Hace un gran descubrimiento. Encuentra el verdadero sentido religioso en la monotonía del sacrificio. Ha dado con el meollo de la vida monástica. En el exterior la vida no cambia apenas. El padre continúa su humillante destierro en el sanatorio. Su hermana Celina, una joven inteligente y bella, llama la atención de más de un joven. Pero Sor Teresa está empeñada en que Dios la llama y debe consagrarse a él en la vida religiosa. De ahí estas cartas en las que le expone las exigencias de la virginidad y de la vida consagrada. Más tarde nos recuerda cuánto le preocupó este asunto hasta que la tuvo a su lado en la clausura. En su vida conventual no le faltan problemas. Por parte de las religiosas no recibe atenciones especiales. No tiene ocasión de desahogarse con sus hermanas mayores.
Se siente como un granito de arena. Todos lo pueden pisar, y no solo pisarlo, sino olvidarlo, que es lo más duro, lo que más se siente. Aunque sea olvidada por las criaturas, desea ser vista por Jesús. Si las miradas de las criaturas no pueden abajarse hasta Él, que por lo menos la faz ensangrentada de Jesús se vuelva hacia Él. No desea más que una mirada, una sola mirada. Pero tampoco Jesús le atiende. Hay que amarle sin compensación. Pero la joven, ansiosa de amor, lo siente. A pesar de todo, reacciona así. Amémosle lo bastante para sufrir por él todo lo que quiera, incluso las penas del alma, las arideces, las angustias, las frialdades aparentes. Ah, es gran amor amar a Jesús sin sentir la dulzura de este amor. Es un martirio. Pues bien, muramos mártires. Aunque se muestra valiente, esa falta de respuesta sensible de Jesús llega a turbarla en algunos momentos. Le hace dudar de si verdaderamente es amada por Dios. Las palabras de la madre Genoveva la consuelan. Al año siguiente, la noche se hace más oscura aún. Sufría yo entonces toda clase de pruebas interiores, hasta preguntarme a veces si había un cielo. Y es precisamente al encontrarse tan angustiada cuando aparece un mensajero providencial del cielo, un religioso franciscano que la comprende, la anima y la lanza a velas desplegadas sobre las olas de la confianza y del amor, y le asegura que sus faltas no causaban pena a Dios. Hace también otro descubrimiento muy importante. Hasta entonces se había alimentado espiritualmente con libros de devoción, y en esta época empieza a apreciar la doctrina del Doctor del Carmelo. ¿Cuántas luces he sacado de las obras de San Juan de la Cruz? A la edad de 17 y 18 años no tenía otro alimento espiritual. Algo más tarde, a partir de 1892, da con la llave del Evangelio. En adelante, allí se encuentra todo lo que necesita mi pobre alma. En medio de las arideces, gracias a las luces que le llegan por estos cauces, va esbozando los rasgos fundamentales de su caminito, de su mensaje. Se produce un acontecimiento muy consolador. El 10 de mayo de 1892, el padre regresa a la familia. No es que se haya curado, está agotado, sin fuerzas, pero no deja de ser motivo de alegría para sus hijas poder tenerlo entre los suyos, aunque les haga llorar con frecuencia su estado deplorable. A los 2 días de llegar a su hogar, le llevan al locutorio del Carmelo para que salude a sus hijas. Momento emocionante. Es la última vez que las ve y ellas lo ven en la tierra. Se despide hasta el cielo. Probablemente no pasó por la mente de ninguno de los presentes el pensamiento de que la primera en acudir a la cita sería la más joven, su reinecita.